levantarnos hacia brindarle algo al mundo, pues nos hace movernos hacia adelante, nos hace no pensar en lo que nos produce ansiedad, esa ansiedad desaparece. Entonces, ese bebé que viene puede darle un propósito a su vida. Yo le diría, en lugar de preocuparse, la verdad es que la ansiedad, la depresión, es cuando te separas, piensas que no estás unido al todo y que tu vida no tiene sentido, y eso es lo que te produce un ataque de ansiedad o de angustia o de depresión. Cuando tú te entregas al Espíritu Santo, y si ella no lo ha logrado, es porque todavía no se ha deshecho de su ego, el ego le sigue jugando duro, le sigue haciendo malas pasadas, porque todavía quiere regular todo a partir de su pensamiento separado, de su pensamiento desunido, de su pensamiento anterior. Cuando de verdad te entregas y no permites que el ego te domine, los ataques de ansiedad desaparecen, porque es como pensar que Dios estuviera angustiado o que Dios estuviera deprimido. Imagínate que Dios estuviera deprimido, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios, pues, es extender su amor, es que la filiación esté unida hacia una extensión del amor. Cuando tú estás embarazada, cuando nace un bebé, ese bebé, pues, viene a dar amor, viene a dar unión. Y entonces, qué maravilla, porque cuando nazca ese bebé, si ella logra durante estos ejercicios unificar su mente, hackear su mente y entregarle su mente al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo la guíe hacia esta filiación, entonces ese bebé va a poder generar ese propósito que ella tenga y cambiar su vida. Entonces yo lo veo como una bendición. Yo siempre he dicho que una nueva vida es una bendición de Dios, porque ya de por sí la vida es un milagro. El hecho de que haya gestación en su vientre es un milagro. Y ese bebé viene con un propósito también para el bebé mismo y para ella. Entonces, pues yo ahí le diría que se enfoque en el amor que ese bebé requiere en el vientre y que piense en cómo lo va a amar, cómo va a cambiar su vida, cómo le va a dar propósito a esa vida. Y pues yo le diría felicidades, qué bueno, adelante. Bien, pues creo que está bastante completa la pregunta. Además, con lo que vamos a ver en las elecciones de hoy. No es una aclaración. Efectivamente, lo que dice Claudia, todo muy claro. Si ella ya tiene ansiedad, ella siente que el embarazo es un nuevo miedo y está sumando ese miedo a toda la ansiedad que ella tiene. Entonces, pues que no lo vea como algo más, sí, porque ahora batalla con él, dice, y todo se le movió en forma inexplicable. No es inexplicable, ella está dando la explicación porque ella ya tiene una ansiedad, tiene miedos y ahora le está sumando un nuevo miedo, ¿no? Entonces, por eso se siente en esa situación. Y si no hace lo que bien nos dijo Claudia, pues entonces también ese bebé va a tener esa ansiedad y va a vivir con esa ansiedad porque ya la estás proyectando en el bebé. Entonces, por eso es muy importante cambiar tu pensamiento, sanarlo, para que ese bebé también viva una vida feliz. Sí, es que la ansiedad y el miedo que tienes es siempre una proyección negativa hacia el futuro. Sí. Estás imaginando cosas en el futuro y la verdad es que ni siquiera sabes si va a ocurrir, pero ya la estás dando por hecha, te estás preocupando por algo que no tiene sentido porque solamente tienes este presente, ¿no? Pero precisamente lo que vamos a ver en las lecciones de hoy, lo vamos a comentar porque precisamente estamos hablando de que mi santidad es mi salvación. Adelante, Gerardo, tu comentario sobre la lección de ayer. Bien, gracias. Pues básicamente hay una parte que uno tiene ayer que repetir, que es reconocer que alguna cuestión que me está preocupando, alguna cuestión que está haciendo que tenga miedo, pues haga una determinación de decir, eso que me está preocupando me mantiene en el infierno. Y fíjense que la palabra infierno en algunas cuestiones incluso podría incluirse el miedo en esa forma, porque infierno lo llegan a reconocer como, ay, estoy en el infierno y entonces no estoy salvado, estoy en pecado y no puedo salir de ahí.
básicamente el reconocimiento de que mi santidad me salva, no es ese infierno que nos enseñaron de forma gráfica, que es donde está la lumbre y todos se queman y demás. Simplemente es algo que me mantiene intranquilo. No está mi paz, en donde yo siento miedo y de alguna forma lo transmitimos a los demás. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, de cualquier cuestión de la vida diaria. Yo tenía que llegar a un lugar a las 9 de la mañana y a las 8:30 pues tenía que decidir si irme para allá o estar haciendo la transmisión pues en el auto, que a lo mejor se me pierda la señal. Entonces, cualquier cosa en el mundo que decidas y te está causando preocupación, ya es señal de que tenemos que hacer este ejercicio y determinar precisamente que todo lo que nos rige, pues nos lo rige Dios. Si yo siento que estoy enfermo, y es lo mismo, es mi santidad es esta salvación a esa salud. Mi santidad es esa salvación a llegar a esa hora. Le marqué a esta persona y me dijo que no había problema que me quedara a hacer el programa, y cosas así que vamos resolviendo en la vida. A la persona que nos pregunta de la ansiedad, yo te diría, yo pasé por lo mismo. Simplemente yo sabía que en este momento tenía miedo, que tenía muchas preguntas que hacer, y a veces queremos que el Espíritu Santo se manifieste físicamente o que algo sea muy evidente para mis ojos o para mi tacto, para mi oído. Pero básicamente te puedo decir que Dios ya nos dio todo, y al final del día, cuando tú reconoces que Dios ya te salvó y que tu santidad es tu salvación, no tienes ni siquiera que procesarlo con la mente. Eso ya está hecho. Si tú ya ves eso que está hecho, solita las cosas se van a empezar a dar. El ego a mí me decía, ¿cómo crees que tú ya estás salvo, que tú ya estás despierto, que tú tienes santidad? Simplemente me dejé guiar para cada respuesta, y todo llega y todo llega por añadidura de eso que vemos en amor. Charlie, hay una parte del curso de texto que me gustaría leerles, sobre todo que viene al caso con la pregunta que hizo esta niña. En el capítulo 23, La guerra contra ti mismo, les recomiendo que lean todo ese capítulo, porque ahí es donde ves tus pensamientos de ataque, cómo pueden ser salvados. En uno de los versículos dice: no permitas que las pequeñas interferencias te arrastren a la pequeñez. La culpabilidad no ejerce ninguna atracción en el estado de inocencia. Piensa cuán feliz es el mundo por el que caminas con la verdad a tu lado. No renuncies a ese mundo de libertad por un pequeño anhelo de aparente pecado, ni por el más leve destello de atracción que puede ejercer la culpabilidad. ¿Desperdiciarías el cielo por causa de esas insignificantes distracciones? Tu destino y tu propósito se encuentran mucho más allá de ellas, en un lugar nítido donde no existe la pequeñez. Tu propósito no se aviene con ninguna clase de pequeñez, de ahí que no se avenga con el pecado. Entonces, ahí está, ¿no? Nos preocupamos por pequeñeces, nos sentimos culpables cuando no debe de existir ninguna culpabilidad en nosotros. Dice: no renuncies a ese mundo de libertad por un pequeño anhelo de aparente pecado, porque todos esos anhelos generan carencia en nuestro ser, carencia de algún tipo, carencia financiera, carencia de amor, carencia de algo. Entonces, no renuncies a ese mundo. Nuestra finalidad es ver ese camino de libertad. ¿Desperdiciarías el cielo por causa de esas insignificancias? Cada vez que nos preocupamos, cada vez que anhelamos, cada vez que deseamos algo pequeño, estamos renunciando a lo más grande que es el mundo de Dios. Muchas gracias. Qué bonito, Claudia, lo que compartiste del texto. Adelante, Leti. Bueno, en la lección de ayer, Mi santidad es mi salvación, espero que se hayan contestado la pregunta. Sí, la pregunta. La pregunta que nos dice si la culpabilidad es el infierno, lo opuesto, pues la santidad es el cielo. Exactamente. ¿Sí? Entonces, pues nuestra amiga está viviendo su infierno, ¿sí? Y si aceptara la lección tal cual,
pues vería que la santidad es el cielo, ¿no? Su ser. A mí en esta lección me llamó mucho la atención lo que dice al principio, que el texto y las lecciones son muy claras y no son nada de ambiguas y todo muy bien, pero ¿qué pasa? Nosotros somos los que lo hacemos difícil, nosotros somos los que queremos cuestionar y ver y por qué esto, y es que esto no es así, y es que no entiendo, por todas esas paradigmas e ideas egoicas que tenemos. Entonces, ahí mismo te lo dice, ¿no? Si aceptaras realmente que la culpabilidad es el infierno, ya no necesitarías nada, porque estás aceptando lo contrario, ¿no? Exactamente. Estás aceptando que la santidad es el cielo. Entonces, por eso a veces pasan estas circunstancias en algunas personas de que no encuentran una respuesta, porque a veces decimos las frases que nos dicen las lecciones, pero no con la intención verdadera. La intención es que yo acepte en mí esta verdad, ¿sí? Que no la cuestione, que yo sepa que mi santidad es mi salvación y que de ahí puedo salvar al mundo, ¿sí? Pero como no tenemos y no la creemos, entonces empiezas a cuestionar y pues que yo no siento nada, yo no veo nada. Entonces yo creo que para mí esta lección es esta recomendación, que aceptemos las lecciones como la verdad, como algo que es verdad para nosotros y que las hagamos con esa intención, y entonces es como vemos resultados. Efectivamente. De hecho, la culpabilidad tal como la maneja aquí el curso es la creencia en que has hecho algo mal y que mereces castigo. Pero esta es una cara de la moneda. La otra cara de la culpa es la creencia de que el otro, tu prójimo, ha hecho algo mal y que merece castigo. Entonces, si te das cuenta, para el ego nadie es inocente, siempre hay un culpable y además tiene que haber un castigo porque la culpa no puede ser así, estar sin castigar. Así que sumando, como decía Gerardo, sí, que si sumamos culpabilidad más castigo obtenemos el infierno, y el infierno no es un lugar, sino una condición emocional dolorosa producida por una interminable guerra mental, pues siempre estamos temerosos y atentos del merecido castigo, ¿no? O dicho de otra manera, estamos esperando la venganza del ego, ¿no? O del otro, ¿no? Por eso, ciertamente, la respuesta, digo, no es un acertijo lo que está preguntando. A mí me confundió la primera vez que lo leí, dije, ¿qué es esto, no? ¿Cómo que la culpabilidad es el infierno? Entonces, ¿cuál es el opuesto? No entendía, ¿no? Pero la verdad es que para que te salves de esa guerra mental, tienes que asumir que la culpa no existe, simplemente porque Dios, al ser amor, no fabricaría una ley contradictoria donde Él mismo se proponía como juez y verdugo, ¿no? O sea, así que si para Dios siempre eres santo, y esto es lo que tienes que ir aprendiendo con el curso. Aceptándolo. Aceptándolo, sí, efectivamente. Dice la lección, no necesitas aprender lo que ya eres. O sea, aceptar esa verdad. Perfecto. Bueno, pues vámonos ahora con la lectura del versículo 27, del principio de los milagros. Felipe, por favor, si nos haces el honor de escucharte. Ahí va, ¿eh? Ándele, adelante. Sí. Un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía. Perdonar es el privilegio de los perdonados. Un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía. Perdonar es el privilegio de los perdonados. Adelante, Claudia, por favor. Un milagro es una bendición, dice, porque, y es universal, o sea, quiere decir que es para todos, no es selectivo, todos tenemos derecho a esa bendición universal que se transforma en milagro. Cuando nosotros aceptamos esa bendición, entonces obramos milagros, que en realidad, pues hemos visto que el milagro ni siquiera tendría razón de existir si nosotros estuviéramos unificados y cambiáramos nuestra mente hacia la mente de Dios. Perdonar es el privilegio de los perdonados. Quiere decir que cuando tú perdonas y te perdonas, y entonces dejas de ponerle juicio a tus acciones y a las acciones de los demás, porque ese es el perdón. El perdón no es de, ay, ya te perdoné, pero me sigue doliendo. Ya te perdoné, pero no quiero volverte a ver en mi vida. Ya te perdoné, pero
perdono pero no olvido, ¿no? Eso no es perdón. Perdonar es cuando dejas de ponerle juicio al acto que te hizo sentir un pensamiento de ataque y liberarlo y verlo desde el amor. ¿Cómo le hago yo para ver eso? Así, a ver si le sirve mi fórmula. Mi fórmula es, yo ni siquiera tengo que perdonar, o sea, ni siquiera tendría que existir esa palabra, tengo que perdonar, porque lo que tengo que es entender que los programas mentales que tiene esa persona lo llevaron a actuar de esa manera y que no tiene que ver conmigo, tiene que ver con esa persona y con sus mismos programas y sus mismas vivencias. ¿Qué tengo que buscar yo? Que su mente sea sanada, no la mía, porque la mía ya no puso juicio. Y si sigue poniendo juicio y creo que esa persona tiene que cambiar, pues sí depende del acto, ¿no? Del acto al que recuerdas con ataque. Hay actos que la gente recuerda con ataque que ni siquiera son una forma de ataque, así lo reciben, ¿no? Como el caso de la niña que les dije. El hombre que le decía maleducada corre por la vida sin saber que ella le guarda un rencor, ¿no? Y simplemente cuando reconocemos que son sus programas, pues ya no hay un ataque, hay un reconocimiento de un hermano que guardó diferentes aplicaciones a las tuyas en su máquina registradora de programas que es el cerebro. Entonces, cuando el perdón es el privilegio de los perdonados, pues ahí está el milagro, porque entonces tu vida corre siempre con pensamientos amorosos y no de ataque, y ahí es donde suceden los cambios, las cosas que llamamos mágicas, que no son mágicas porque es un milagro. Y no es un milagro en per se, es una mente corregida. Exactamente. Gracias, Claudia. En este versículo, yo soy el que exonera a todos, porque yo soy el que está pidiendo una bendición a Dios, ¿no? Para todos. En el milagro, yo me convierto en el mediador. Yo soy el que defiende la inocencia. Yo soy el primero que pide una bendición universal para todos. Yo soy el que salva a los demás. Y yo no pude evitar acordarme de un juego que de niño yo jugaba con otros muchachos, que se llamaba Bote Pateado. Hoy quiero hacer una actualización de ese juego. Ahora se llama Ego Pateado. Una bendición por mí y por todos mis compañeros. Así, ¿no? El que se salva, salva a los demás, ¿no? En el juego, ¿no? Bueno, pues exactamente en el curso de milagros, el que se perdona, perdona a los demás. ¿Qué, Leti, por favor? Bueno, para mí, aquí está hablando Dios a todos mis hermanos por mediación mía. Según el lenguaje que hemos visto en el curso, está hablando Jesús, ¿sí? Sí. Está hablando Jesús y diciendo que es mediación suya, sí, esta bendición. Entonces, pues Jesús es el único que ha cumplido con los preceptos para poder llegar a donde está, y es la manifestación del Espíritu Santo. Uh-huh. Y por medio de él, pues se extiende ese amor de Dios a todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, para mí ahí va por ese lado, que esta bendición universal de Dios se extiende a todos nosotros por mediación de Jesús. O sea, exacto. Por eso a todos nos puede perdonar, porque Él es el mediador entre nosotros y Dios, ¿no? Es nuestro hermano mayor, por decirlo de esta manera. Y además Él dice que si quieres ser un maestro de su mismo calibre, tienes que aprender a seguir sus enseñanzas, porque eso, o sea, si Él ya llegó, pues todos podemos hacerlo, porque Él fue una persona, fue un hombre y pues hizo lo que tenía que hacer y nosotros lo podemos hacer, ¿sí? Exactamente. Bueno, y entonces ya la segunda parte que dice perdonar es el privilegio de los perdonados, pues también ya a los que hemos caminado un paso más, se nos dan los alumnos, ¿sí? Las personas que tienes que perdonar, las personas que están cerca de nosotros, nuestros hijos, entonces son los primeros que hay que perdonar. Y dices el privilegio de los perdonados porque pues ellos están aquí para que nosotros podamos hacer ese perdón y asimismo ser perdonados, ¿no? Y entonces es ya el perdonar a todo mundo, es como nos perdonamos, pero esas personas, ese privilegio que tienen, son los primeros que están cerca de nosotros, los más cercanos, que es donde tenemos más que perdonar. Exactamente. Gerardo, por favor. Gracias. Hermano,
Veo abundancia en ti, veo amor en ti, veo alegría en ti, veo salud en ti. Todo esto que nos regaló Dios es para que nosotros lo vivamos y lo experimentemos juntos. Aunque vengas a mí y me digas que tienes una enfermedad, tienes una preocupación, que tienes miedo, solo puedo tomarte de la mano y decirte que Dios hoy ya nos sacó de eso, que hoy solo puedo ver en ti esas bendiciones y esos frutos, eso que Dios nos regaló para la dicha. Esto es lo que damos para que juntos, caminemos juntos hacia esa liberación. Hay algo bien importante aquí. Cristo logró hacer, él, como dices Leti, Él es el único que lo logró, pero hay una parte en la que tenemos que estar muy conscientes. Lo logramos con Cristo porque somos uno con Él. Nos vino a enseñar que todo lo que hizo, lo hicimos con Él. Caminamos juntos con Él en ese despertar. Y hoy nos está mostrando que ya, o sea, nos está mostrando esa esencia que tenemos y que ese camino recorrido ya lo recorrimos juntos. Solo nos pide quitar esa pequeña venda a lo que le llamamos pecado, a lo que le llamamos que tenemos que ser perdonados. Es decir, esa pequeña venda que hace que pueda hoy reinterpretar con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, eso que nos has entregado. No importa qué sientas, no importa si hoy sientes que estás enfermo, si tienes ansiedad, solo puedo ver en ti amor, solo puedo ver en ti inocencia. Y eso nos mantiene juntos, nos mantiene en dicha. Y ese es el regalo que damos, ese es el milagro que damos con todo lo que vivimos, con todo lo que nos rodea. Y te aseguro que esa paz y esa alegría te dura las 24 horas. Es un camino que nos han enseñado, que vino a enseñarnos Dios para amar a sus hijos y para estar todos en uno. Muchísimas gracias, Gerardo. Hiciste una aplicación perfecta al principio. Bueno, pues vámonos con la lección 40. Felipe, te escuchamos. Lección 40. Soy bendito por ser un hijo de Dios. Comenzamos hoy a afirmar algunas de las bienaventuranzas a las que tienes derecho por ser quien eres. Hoy no se requieren largas sesiones de práctica, sino muchas cortas y frecuentes. Lo ideal sería una cada 10 minutos y se te exhorta a que trates de mantener este horario y de adherirte a él siempre que puedas. Si te olvidas, trata de nuevo. Si hay largas interrupciones, trata de nuevo. Siempre que te acuerdes, trata de nuevo. No es preciso que cierres los ojos durante los ejercicios, aunque probablemente te resultará beneficioso hacerlo. Más puede que durante el día te encuentres en situaciones en las que no puedes cerrar los ojos. No obstante, no dejes de hacer la sesión por eso. Puedes practicar muy bien en cualquier circunstancia si realmente deseas hacerlo. Los ejercicios de hoy no requieren ningún esfuerzo ni mucho tiempo. Repite la idea de hoy y luego añade varias de los atributos que asocias con ser un hijo de Dios, aplicándotelos a ti mismo. Una sesión de práctica, por ejemplo, podría construir en lo siguiente. Soy bendito por ser un hijo de Dios. Soy feliz y estoy en paz. Soy amoroso y estoy contento. Otra podría ser, por ejemplo, soy bendito por ser un hijo de Dios. Estoy calmado y sereno. Me siento seguro y confiado. Si solo dispones de un momento, basta con que simplemente te digas a ti mismo que eres bendito por ser un hijo de Dios. Tenemos un minuto. Un minuto. Ay, perdón.
Ufa. A ver, para el ego ese decreto es una total mentira. Si afirmar que soy muy santo hace unos días al ego le pareció absurdo, ahora que afirmo que soy bendito por ser un hijo de Dios, no, hombre, el ego le va a dar un infarto redoblado. Mira, pon atención. Se dice que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Pues parafraseando la lección de ayer, yo te pregunto, una verdad repetida 1000 veces, ¿en qué se convierte? A ver, una verdad repetida 1000 veces, ¿en qué se convierte? Pues esta lección te pide precisamente que repitas, soy bendito por ser un hijo de Dios, la mayor cantidad de veces posibles. Repetir mentalmente el decreto es el ejercicio, ¿no? Sí, para mí es una lección, un ejercicio de reafirmación y lo que hemos comentado ya anteriormente, aceptar que es una verdad, no cuestionarla, aceptar que es una verdad y por eso repetírsela uno todo el día para que la aceptes en ti, para que ya sea parte de ti y ya no haya necesidad de estar cuestionando ni dudando de todo esto. También es parte de lo que decía Gerardo, ¿no? Que esto ya, el camino recorrido ya sucedió, ya lo caminamos, pero no lo aceptamos. Entonces, estas son las lecciones que tenemos que repetirnos, nada más para que se nos quede grabado, ahora sí que en el alma ya, que no haya manera de estarlas cuestionando ni de dudar de esto. Sí. Adelante, Claudia. Mira, a mí me encanta esta lección porque en coaching, o sea, cuando tú haces un curso de coaching, te hacen hacer afirmaciones. Pero esas afirmaciones no tienen ton ni son, no tienen sentido porque no te dicen la finalidad o el origen de dicha afirmación. Entonces, la gente empieza a repetir, me siento feliz y agradecido porque soy abundante, exitoso y ¿no? Aquí te da un sentido, porque si tú eres hijo de Dios y eres creado con sus mismas cualidades, tienes los mismos atributos, entonces puedes decir cualquier cosa, por eso es en positivo, porque aquí no dice en los ejemplos, dice soy feliz y estoy en paz, no dice no tengo miedo y no tengo, y dejo de tener dinero, no sé, si me explico, ¿por qué son en positivos? Sí. Porque los atributos de Dios son atributos de Dios, o sea, Dios siempre está en paz, Dios siempre es abundante, Dios siempre es feliz, Dios siempre está en gratitud, o sea, Dios no conoce el opuesto porque el opuesto lo crea tu mente. Entonces me encanta este ejercicio porque entonces ya toma hilo con lo que el mundo de afuera ha aprendido así de pequeños flashazos de inspiración y trata de enseñártelos, pero no llega al fondo del origen de una afirmación como la que nos presenta esta lección. Entonces, al ser un hijo de Dios, tienes todos los atributos. Lo que necesitas es que se te meta como cisticerco en el cerebro, es decir, cuando tú los repites 1001 veces, vas formando nuevas rutas neuronales, que entonces sí generan en el cerebro de atrás, se genera la idea y lo proyectas como una pantalla, como de cine, hacia el afuera y entonces lo manifiestas, porque esas rutas neuronales corren así en el cerebro y entonces las haces tuyas, se anclan y las puedes manifestar. Por eso esta lección es un parteaguas importantísimo, pero no es nada más de que llegues a la lección 40 y la hagas. Fuiste recibiendo una preparación en cuanto a los pensamientos de ataque, en cuanto a mi santidad bendice, para llegar a esta afirmación en donde ya puedes entender por qué pasaron los ejercicios de antes y entiendas que los atributos son tuyos, tal como Dios te creó y son irrevocables. Entonces, esta lección culmina en generar esas nuevas rutas para que tú te asumas como tal. Me encanta. No por nada es la lección 40, ¿verdad? Así es. Gerardo, adelante. Les cuento mi experiencia. Cuando tenía yo creo que como 15 años, a los 12 me senté y le dije, Dios, quiero ser feliz. Y empecé un proceso hasta los 21, muy analítico todavía. Y yo decía, Dios, si yo soy tu hijo, porque es lo que nos enseñan, ¿por qué sufro tanto? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué siento tanta infelicidad?
si soy tu hijo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no me sale esto? ¿Por qué siento que no termino mis proyectos? ¿Por qué me siento enfermo o que me está pasando algo internamente? Había una separación y si alguno de ustedes vivió alguna separación, algún abandono, cuando empezamos el curso y en una de las lecciones que Dios está en todo, que soy santo, que Dios está en cada hermano hablándome, y cuando empezamos a hacer un curso y vemos que Dios siempre estuvo ahí y que me entregó a mis hermanos, a cada persona para decirme, te amo, aquí estoy, porque en esa persona, aunque tú sientas que te haya dañado, te está diciendo adentro de él una persona inocente, te amo, mira el juicio que has creado en ti y entrégalo a la luz, entrégalo a esa luz en donde esa oscuridad nunca existió. Y entonces yo lloraba cada vez que hacía los ejercicios porque yo había grabado que estaba abandonado y que ese Dios estaba allá en el cielo viéndome de lejos y decía, ¿dónde estás? ¿Cómo te puedo ver? Como la persona que tenía ansiedad, no estoy viendo físicamente con mis ojos. Y después te das cuenta que no son tus ojos los que te dan la verdad ni la realidad que hoy ves. Tus ojos simplemente inventaron un mundo con etiquetas y hoy tenemos un mundo con amor. Ya no lo van a ver tus ojos, lo va a ver la visión que nos entregó Cristo, que es ver esa inocencia en mi hermano. Y esta declaración, soy bendito porque soy hijo de Dios, empiezas a saber que hay un Padre que siempre estuvo contigo, un Padre que te dio todo, pero totalmente todo, para hacer dicha y para estar en alegría y en paz. Las 24 horas es real, no es momentáneo. Podemos estar 24 horas en paz y alegres, viviendo esta dicha y estar felices de hacer que la gente entre en esa dicha que nuestro Padre nos regaló. Somos benditos por ser hijos de Dios. Y eso, mira, así, rapidito. Soy bendito por ser hijo de Dios. A ratito, soy bendito por ser hijo de Dios. No tiene ningún trabajo. Problema. Es así, rápido. Así es todo el curso, así de sencillito. No tienes que sacrificarte levantando pesas a cada rato, como cuando vas al gimnasio. No tienes que ir a poner posiciones raras cuando haces yoga. O sea, todo lo estás haciendo con el cuerpo. Para el cuerpo todo es difícil, pero para la mente es muy sencillo. Soy bendito por ser un hijo de Dios. Es todo lo que se te pide. Es sencillo, el curso es muy sencillo. Bueno, pues vamos a despedirnos. Gracias a todos los que estuvieron acompañándonos. Borian, Kiss, José, Josefina, Juan Carlos, Lulú, Luzán, Huawei, Reina, Rosy. Bueno, pues todos los que estuvieron y los que van a estar en las repeticiones del día. Nos despedimos diciendo, como siempre, Dios en mi mente. Dios en tu mente, Dios en mi mente. Dios en toda mente. Eternamente. Bendiciones, feliz día. Los amo, hermanos. Bendiciones, hijos.